Hola, bienvenidos a Bisman Talks. Yo soy Aaron Sea y este día estaremos hablando de un tema que quizás han escuchado mucho, pero que todavía genera un poco de escozor cuando escuchamos esa palabra y es VIH. Antes de entrar en materia, voy a hablarles un poco de quién soy yo, qué es lo que hago y por qué estoy aquí. Soy Aaron Sea, gestor cultural, vivo en Medellín. He trabajado en VIH por un poco más de 8 años y vivo con VIH hace 9 años. He estado recorriendo un poco América Latina trabajando con jóvenes en temas de VIH y en la actualidad trabajo para Más que Tres Letras, que es una fundación de VIH en la ciudad de Medellín. Mientras vamos conversando, pues voy a ir aquí haciendo algo de lo que produzco en mis ratos libres, que es arte. Me dedico a la práctica artística eventualmente en mis ratos libres. Y pues los últimos trabajos que he hecho tienen que ver con eso, con lo que vivo en mi cuerpo, con VIH. Eh, Realizo obras plásticas, algunas pinturas, esculturas, instalaciones, en reflexión un VIH, un poco para que ayuden a que el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH pues termine y que la gente empiece a tener una mirada diferente sobre la enfermedad, pero sobre todo sobre las personas que vivimos con esa enfermedad. Un poquito de Más que Tres Letras. Somos una fundación que nacimos hace muy poco, un poco más de 3 años en la ciudad de Medellín. Hablamos de VIH para que algún día las personas que vivimos con el diagnóstico tengamos un mejor bienestar, que nuestra vida sea mucho más saludable y que podamos hablar abiertamente con nuestros amigos y con nuestra familia sobre VIH. Realizamos campañas digitales, @más que tres letras en Instagram, pueden seguir todo el trabajo que desarrollamos, hacemos eventos sociales, charlas formativas, capacitaciones, y tenemos algunos programas que pueden ser de interés para ustedes quienes están viendo este capítulo de Bisman Talks. Uno es el consultorio. Es un programa en el que podemos ayudar a las personas que viven con VIH o no necesariamente en temas de medicina general, psicología, nutrición y asesoría jurídica. Tenemos otro programa que se llama Parceros Más que Tres Letras y es un programa de aliados solidarios. Ustedes pueden inscribirse a ese programa, pagan una cuota mensual y podrán acceder a algunos descuentos de otras marcas, empresas y emprendimientos de la ciudad y del país que se han aliado a nuestra fundación. Seguramente han escuchado mucho la palabra VIH y SIDA. Sí, normalmente a veces escuchamos más la palabra SIDA que la palabra VIH y eso tiene todo un sentido y es que por allá a finales de los 70, principios de los 80, cuando empezó a aparecer la epidemia, eso fue lo más cercano que encontraron los médicos, ¿sí? Estaban buscando qué era eso tan raro que estaba pasando en el mundo en ese momento y encontraron que el síndrome de inmunodeficiencia adquirido era lo que estaba haciendo que muchas personas murieran, ¿sí? En Estados Unidos fue un boom y a partir de ahí se empezó a usar esa palabra, la palabra SIDA. Pero luego con el tiempo, digamos que se dieron cuenta que era un virus, que lo llamaron el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y ese es el virus que se instala en las células del cuerpo. Él lo que hace es tomar, digamos, el funcionamiento de las células, que es por copias, que se reproduce muy fácil. El virus entra a las células, utiliza esa información y se reproduce de esa misma manera, ¿sí? Y ahí es donde podrías llegar a un estadio de SIDA. Entonces, el SIDA es un momento del cuerpo, casi que de indefección completamente, que puede ser causado por el VIH, ¿sí? Entonces, así es que funciona el virus en el cuerpo y es importante aprender esta diferencia porque también cuando se usa la palabra SIDA, es una palabra que está cargada de estigma, ¿sí? Está cargada de muchas historias y de mucha discriminación, sobre todo para personas gay o para hombres que tienen sexo con hombres o para personas que ejercen la prostitución o para personas que son usuarias de drogas. Entonces, esa diferencia es importante entenderla para que cuando hablemos con alguna persona o estemos hablando del tema, pues no confundamos esos dos términos que son bastante diferentes. Y aquí tenemos la pintura, es una pintura bastante rápida, se llama Autorretrato Opositivo. Es una pintura que hice ya hace algunos años para un concurso de arte que era sobre VIH, era una mirada que podemos tener del VIH a través del arte y esta pintura es la fotografía de mi cédula y es un poco esa fotografía con la que me recuerdo y me recuerda a la gente por el resto de mi vida.
es hecha con mi sangre, y es un poco la metáfora de transformar la sangre, que para mucha gente es mala, y si es sangre de personas con VIH, pues todavía está mucho más contaminada. Entonces, como esa sangre contaminada, y eso que para la sociedad es algo malo, se puede convertir en esto, ¿sí? En una obra de arte, en este caso, una pintura. Listo. Después de pasar por esto, de conocer un poco de quién soy yo, vamos a conversar un poco más a fondo sobre VIH y sobre algunos puntos importantes que la gente debe saber sobre el tema del VIH. La diferencia entre VIH y SIDA ya la hicimos, espero que la pongan en práctica en algún momento. Ahora vamos a hablar de otros punticos pequeñitos, que quizás son información muy técnica o que es información muy profunda sobre VIH, pero que es importante para que nuestro lenguaje vaya cambiando a medida que vamos hablando sobre VIH y no hagamos sentir de pronto mal a las personas que viven con VIH, que quizás están a nuestro alrededor, pero nosotros no lo sabemos. Lo primero es el concepto de carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que hay en el cuerpo, ¿sí? Y las personas que vivimos con VIH periódicamente tenemos que hacernos unos chequeos, y lo que hacen es mirar cómo está el virus en mi cuerpo, cuánto virus está rodando por todo mi cuerpo. Y esa es la carga viral que puede determinar en qué estado está el virus viviendo dentro de tu cuerpo. Tenemos los CD4, que son las células, como les contaba ahorita, cómo funciona el virus, que se mete a las células y se reproduce. Entonces también es importante estar chequeando las células CD4, que son las defensas, ¿sí? Y eso me dice a mí cómo va esa batalla ahí dentro del cuerpo entre el virus y las defensas, que es donde ataca principalmente. El concepto de indetectable, seguramente lo han visto en redes sociales, muchas campañas. Indetectable igual intransmisible. Indetectable es un estado al que puede llegar el cuerpo de las personas que vivimos con VIH, y principalmente se logra con la toma de los medicamentos. Es decir, cuando tomas los medicamentos juicioso, puedes lograr una inhibición del virus dentro de tu cuerpo, y eso hace que el virus no se pueda transmitir. Entonces el concepto es indetectable igual intransmisible. Las relaciones serodiscordantes tiene que ver con cuando una persona que está en esa relación vive con VIH, pero la otra no. Sí, a veces pensamos que eso no es posible porque todavía creemos que si uno vive con VIH, entonces toda la gente que está a nuestro alrededor pues también tiene que vivir con VIH. No necesariamente. Y ya hoy en día pues existen muchas relaciones de ese tipo en el mundo, y es que una persona vive con VIH pero la otra no. Tenemos otro que es la PrEP, es el tratamiento preexposición al VIH. Funciona un poco como el anticonceptivo para el VIH, y es una pastilla que debes tomar todos los días durante toda tu vida si decides hacer tratamiento PrEP, para inhibir que el virus se instale en el cuerpo. En Colombia ese medicamento se puede tomar a través del sistema de salud, ya se le puede exigir, solo es pedir una cita con tu médico familiar, y te van a poner en tratamiento PrEP. Eso exige unos controles periódicos, revisar cómo está tu cuerpo, si el medicamento está funcionando, porque a veces hay cuerpos que pueden rechazar esos medicamentos. Está el tratamiento PEP, que es el tratamiento post-exposición, y este tratamiento que se usa para momentos en que tienes relaciones de riesgo, ¿sí? O en el caso cuando hay una violación o hay abuso sexual, tú puedes acercarte al servicio médico, a urgencias, y pedir que te hagan el tratamiento PEP. Ese también es completamente gratis, está en el sistema de salud, y lo que aporta es que inhibe que el virus se instale en el cuerpo después que sucedió la situación, ya sea la relación de riesgo o la violación. Entonces te toma las pastillas también durante un mes, y lo que haces es como generar una barrera para que el virus no se instale en las células y haga su reproducción. Y otro concepto muy importante que tiene que ver más con cómo detener las infecciones en el mundo, que es el concepto que propone ONU-SIDA, que es 90-90-90. Y es que al 2030, 90% de la gente que vive con VIH lo sepa, es decir, que esté diagnosticada. 90% de la gente que está diagnosticada esté tomando los medicamentos, y 90% de las personas que están tomando los medicamentos sean indetectables, ¿sí? Un poco la estrategia de 90-90-90 lo que aporta es que primero hagamos reducción de nuevas infecciones, ¿sí? Segundo, que la gente pueda saber su diagnóstico, y tercero, que su calidad de vida pueda aumentar a medida que toman su tratamiento y que son juiciosos y responsables con sus controles y todo ese tipo de cosas que implica vivir con VIH.
Ahí hay unos conceptos básicos que es importante tenerlos en cuenta, solo como información general. Es demasiada información, a veces la información que van a encontrar en internet o en foros es bastante técnica, y eso tiene que ver pues con que digamos que es una epidemia que el trabajo científico que han desarrollado es bastante amplio, pero no el trabajo social, ¿sí? Y aquí es donde va un poco todo el trabajo que hacemos desde nuestra fundación y otras organizaciones en el mundo, y es que nosotros decimos, la epidemia en términos clínicos y científicos está bien y hay muchos avances, pero en términos sociales todavía hay muchos tabú, mucha discriminación y muchos prejuicios frente al VIH y frente a las personas que viven con VIH. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de mitos y realidades sobre el VIH. Lo primero que la gente piensa, y es de los mitos más grandes sobre VIH, es que VIH es sinónimo de muerte. Y no. Si bien en los años 80, en los años 90, eso sucedía así, tenía que ver con que los avances médicos y clínicos para detener el virus pues no estaban muy avanzados, así que muchas personas sí murieron a causa de, ¿sí? Pero hoy en día eso no sucede. Y otra cosa muy importante es que no se debe decir que murió de VIH o que murió de SIDA, se debe decir que murió a causa de, porque nadie muere por ninguna de esas dos causas. Nadie muere porque el virus directamente lo mate. Lo que sucede es que el virus mata las defensas, entonces tu cuerpo queda muy débil, puedes contraer otra enfermedad cualquiera, como una gripa, y ahí es donde mueres. Entonces técnicamente moriste por una enfermedad a causa de, pero no directamente por VIH ni por SIDA. Las personas con VIH no pueden tener hijos. Digamos, desde cuando eres diagnosticado, en el caso si eres una mujer heterosexual, lo primero que la gente piensa es que ya te tiraste la vida y que no vas a poder tener hijos. Quizás eso hace muchos años no era posible porque los avances científicos no estaban tan adelantados, pero hoy en día eso es posible. Lo único que tienes que saber es tu estado serológico, es decir, saber si tienes VIH o no, y si lo tienes, pues se hace un tratamiento especial a las mujeres que están en gestación para que no transmitan el virus a su hijo. Y en ese caso, normalmente cuando nacen los hijos, también se le hacen chequeos a los niños y se le puede hacer un tratamiento, digamos, como de emergencia al niño para evitar que el virus se instale en su cuerpo en sus primeros días de nacido. Hay otro mito que es muy común y que seguramente lo hemos escuchado en nuestra casa, en la universidad, en nuestros amigos, y es que el virus se transmite si te tocan, ¿sí? Eso es completamente falso, ¿sí? Es uno de los mitos que más ha generado discriminación y perjuicios frente a las personas con VIH. Eso genera entonces que nos separen los vasos, que nos separen todo lo que usamos en la casa. No, el virus no se transmite ni por la piel, ni por la saliva, ni por las lágrimas, ni por el sudor de las personas con VIH. Hay otras vías de transmisión, que es la sexual, la sanguínea y de la madre al hijo. Otro mito muy grande es que el VIH es una enfermedad para personas trans, para prostitutas y para drogadictos, ¿sí? Si bien es una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, no necesariamente todos son hombres gay. En Colombia, por ejemplo, más del 40% de los diagnósticos no pertenecen a ninguna de esas tres poblaciones que la gente cree. ¿Sí? Digamos que se ha asociado el virus directamente a personas gay, pero eso no es así. En el caso de Reino Unido, en el último estudio que hicieron, la concentración de la epidemia está en personas heterosexuales. ¿Sí? Digamos, en Colombia se produce un informe anual con un poco de retraso, pero ahí digamos que va ganando un poco más de fuerza cada vez mujeres que viven con VIH en el país. Entonces, ese mito tenemos que sacarlo de la cabeza porque es un mito que genera muchos prejuicios y mucha discriminación a la población diversa, ¿sí? Inmediatamente hay una asociación y eso no debe ser así porque digamos que el VIH no elige a quién, ¿sí? Simplemente es un virus que está ahí y puede pasarle a cualquier persona. Que el tratamiento es peor que la enfermedad. En los años 80 y 90 sí era terrible porque los avances médicos eran muy pocos, los medicamentos tenían una carga tóxica bastante alta, todavía la tienen, pero hoy cada día los medicamentos son mucho mejor, entonces lo que en los 80 o 90 eran hasta 15 pastillas que se tenía que tomar una persona con VIH, hoy puede ser una sola. ¿Sí? Hay terapias en este momento para el control del virus, que es una sola pastilla, es un comprimido de 3 medicamentos en una sola pastilla. En mi caso, yo me tomo 2 pastillas, que son el comprimido de 4. Y así sucesivamente, digamos que cada año
comprimen más los medicamentos y ya muchas personas pues tomamos muy pocos medicamentos. Entonces el medicamento no es peor que la enfermedad, y también es importante hacerse controles y revisar cómo está funcionando el medicamento en tu cuerpo para que no vayas a perder adherencia. Adherencia es que tu cuerpo reciba bien el medicamento y eso es lo que te puede generar la detectabilidad. Entonces el medicamento no es peor que la enfermedad, pero hay que ser juicioso y hacer controles de que el medicamento sí funcione tal como es. Las personas con VIH nos enfermamos más y nos dan cosas más graves. No necesariamente. Si bien tenemos un virus que está rodando en nuestro cuerpo, es posible que podamos perder defensas un poco más fácil que otras personas, pero no necesariamente porque vivimos con VIH es que nos enfermamos más, ¿sí? Entonces a veces cuando ven a una persona que está un poco delgada, que su color de piel está diferente, inmediatamente asocian eso a que tiene VIH. Y si es una persona gay o es una persona trans, hay un estigma mucho más grande todavía y se piensa eso. Entonces el VIH muchas veces ni siquiera se ve, ¿sí? Pues si ustedes me verían a mí, dirían, no, pues no tiene VIH, no tiene cara de tener VIH, porque todavía seguimos asociando el VIH a delgadez, a un color en los ojos, a un color en la piel, y a otro montón de cosas que hace muchos años era la imagen que teníamos de las personas con VIH en el mundo, pero eso eran personas, como les contaba al inicio, que estaban en estadio SIDA. Sí, que fueron personas que la detección fue muy tarde y su cuerpo se deterioró bastante, y esa es la imagen histórica que tenemos del VIH y del SIDA en el mundo. Las pruebas de VIH toca repetirlas una al año porque el resultado puede cambiar. No. Lo que se recomienda es que se hagan pruebas de VIH cada 6 meses, que es más o menos como la ventana inmunológica, pero el resultado puede cambiar efectivamente. Si te la hiciste y te dio negativo y a los 6 o 8 meses te la haces y te dio positivo, sí, pero todavía hay gente que cree que si me hago la prueba sale positiva, a los 6 meses me la puedo repetir y va a salir negativa. No, eso no funciona así. Las personas con VIH tienen muchas restricciones en lo que puede comer y hacer. Eso es un mito bastante común en la sociedad, y es que porque vivimos con VIH, entonces podemos hacer ciertas cosas o no, podemos comer ciertas cosas o no, y la verdad es que podemos tener una vida como cualquier otra persona. Lo que se recomienda es que puedas hacer deporte, que tengas una alimentación un poco más saludable y más balanceada, pero eso tiene que ver más por el tema de los medicamentos, el efecto que pueden llegar a hacer en el cuerpo, que puede tener daños hepáticos, y sobre todo pues porque hacer deporte, comer saludable, estar bien mentalmente, ayuda a que el sistema defensivo vaya para arriba, ¿sí? Entonces por eso es una recomendación que se hace. Eso es un poco todo lo que circula en el mundo y en la sociedad alrededor del VIH. Es un montón de mitos, cosas que la gente todavía cree, que quizás algunas de esas fueron ciertas hace muchos años porque no habían avances médicos o porque no se conocía mucho de la enfermedad. Pero digamos, a hoy la enfermedad ha tenido unos avances supremamente grandes, y desde Más que 3 letras lo que queremos decirle a la gente es que tenemos que hablar de VIH, porque solamente hablando de VIH podemos un poco desmitificar todo eso, podemos normalizar, no la enfermedad, sino normalizar hablar de VIH. ¿Sí? Y eso hace que las personas que vivimos con VIH tengamos un mejor bienestar, que nuestra calidad de vida sea mucho mejor, pero sobre todo podemos ayudar a diseminar la información y que no haya nuevas infecciones de VIH. Gracias por la información. Muy interesante todo lo que compartiste, más la pintura. Te quiero hacer 2 preguntas. La primera, partiendo de la actualidad. Sabes que tenemos la enfermedad esta de la viruela del mono. En tu experiencia, con todo el conocimiento que tienes, y aparte, pues viviendo con el virus, ¿cómo podrías hacer como que una especie de comparación entre el estigma
de la pandemia en los 80 y los 90 con lo que está pasando ahorita. Y la segunda es, también en tu propia experiencia, de qué manera eso ha afectado tu desarrollo como que en la productividad dentro de la sociedad. No sé si me explico, pero como persona productiva dentro de la sociedad, el tema de lidiar con el estigma con la enfermedad. Bueno, con el tema de la viruela del mono, es una enfermedad que está pasando un poco lo que pasó con el VIH, pero afortunadamente ya se detuvo como ese run run que estaba, porque hubo alguien que dio una declaración bastante fuerte sobre que era una enfermedad que su principal transmisión era por vía sexual, así que inmediatamente lo que asociaron fue otra vez a la población diversa, sobre todo pues a los hombres gay, ¿sí? Pero eso rápidamente paró, porque digamos que mucha otra gente empezó a decir como, hey, venga, pues no podemos repetir la historia de lo que pasó en los años 80 con el tema del VIH, entonces mejor tengamos un poco más de información sobre esta enfermedad, sobre la viruela, y demos la información correcta. Digamos, desde la fundación, si siguen nuestras redes, hemos estado haciendo hace unos días como conversaciones sobre el tema de la viruela del mono, justamente por eso, porque no creemos que sea chévere que en el 2022 se vaya a repetir la historia con una enfermedad y que se le vaya a adjudicar directamente a una población específica. Lo que sí es que hay que tener cuidado, los mismos cuidados que se puede tener con cualquier otra enfermedad, y es si estás en contacto con alguien que sabe que la tiene, entonces es evitar como el contacto, para evitar la transmisión de la enfermedad, hacerse los chequeos, y eso. Y con la otra pregunta sobre cómo el VIH ha afectado a mi productividad, pues absolutamente para nada. Sí, o sea, he podido llevar una vida normal. En términos sociales no tengo problema con convivir con VIH y con decirlo. Mi mamá sabe, toda mi familia sabe, mis amigos saben. Así que yo no tengo problema con eso. Pero que yo no tenga problema con eso y que no haya representado, digamos, un obstáculo en mi vida, no quiere decir que para todo el mundo sea igual. Sí, hay muchas personas en el mundo que sufren discriminación, y su vida se ve muy afectada por el tema del virus. Y ni siquiera es porque el virus los enferme el cuerpo directamente, sino por el run run, por lo que escuchan de la otra gente que está a su alrededor. Hola, muchísimas gracias, es súper interesante. Yo tengo dos preguntas. Una, me gustaría como que nos contara un poco pues como acerca de los síntomas que tiene el VIH, ya que hay como una cantidad que pueden ser ciertos o no. Y la otra, ¿qué mensaje le daría a la sociedad acerca del VIH, ya que se puede combinar con depresión, baja autoestima, ansiedad? Ok, dos preguntas muy importantes. Si se dieron cuenta ahorita cuando hablaba de los mitos, hablaba de lo que asocian al VIH, entonces la delgadez, que el color de los ojos, que el color de la piel. El VIH no tiene síntomas específicos, es decir, no puedo decir porque perdí peso y tuve gripa y fiebre, entonces tengo VIH. No necesariamente. La única manera de saber si tienes VIH es hacerte la prueba. ¿Sí? Digamos, en mi caso, yo me di cuenta que tenía VIH por casualidad. Me fui de paseo, me golpeé la cabeza, me hice una cervicalgia, fui al médico, el médico me revisó y me encontré un ganglio. Ya, me mandó el examen positivo, pero yo no tenía nada, absolutamente nada. No estaba flaco, no tenía color de ojos diferente, no tenía color de piel diferente, no tuve fiebre, no tuve absolutamente nada. ¿Sí? Hay gente que tiene el virus hace mucho tiempo en su cuerpo, no lo sabían porque nunca se habían hecho una prueba, entonces digamos que el cuerpo sí puede empezar a deteriorarse un poco, entonces pueden tener algunos cuadros, como de virosis que llaman, entonces puede tener fiebres, malestar general, sudor, diarrea, sí, eso puede suceder, pero no siempre esos son síntomas de que tienes VIH. Y la segunda pregunta era sobre el mensaje para la sociedad. Sí, ya que es como una combinación entre el VIH y depresión, baja autoestima, Y la salud ansiedad. mental. Claro. Bueno, eso es muy importante. Digamos que no se ha producido mucha información sobre salud mental y VIH, y eso es supremamente importante porque lo que se han comprobado es que la salud mental es muy importante para el sistema de defensas, ¿sí? Es decir, que tengas una buena salud mental, eso implica que tu cuerpo, en términos de defensas, va a estar muy bien. Entonces, ahí es importante porque principalmente el VIH, cuando llega a tu vida, puede afectar directamente el tema mental, ¿sí? Ansiedad, depresión y otro montón de cosas. Entonces, a veces cuando tienes VIH,
se te pueden acudizar algunas enfermedades mentales que a veces ni sabíamos que las teníamos. Solamente cuando empiezas a hacer como asociaciones entre lo que estoy sintiendo, que tiene que ver con la enfermedad, es cuando te das cuenta que la salud mental es supremamente importante. Entonces, y eso también tiene que ver con cómo la sociedad habla y mira el VIH. ¿Sí? Cuando cambiemos un poco la mirada sobre el VIH y la información y las palabras que usamos para referirnos al VIH, a las personas que vivimos con VIH, ahí también el tema mental va a poder cambiar en las personas que viven con VIH. Dale, muchas gracias por la información. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué rapidez puede llegar a desarrollarse el SIDA en una persona con VIH? ¿Con qué rapidez? El VIH es un poco raro. Él funciona diferente en todos los organismos, ¿sí? Entonces, digamos, tú te puedes diagnosticar y puedes pasar a historias de personas que han pasado 10 años con el virus y no sabían y están perfectas, ¿sí? O sea, hay personas que ni siquiera tienen que tomar medicamentos y son indetectables, ¿sí? Pero también hay personas que pueden contraer el virus y a los 6 meses pueden estar bastante enfermos. O también hay personas que pueden vivir con el virus, pueden tomar sus medicamentos. Es posible que su medicamento genere una reacción negativa a los medicamentos y eso haga que puedas llegar a estadio SIDA. Se puede volver de ahí. ¿Sí? Es decir, tú puedes llegar a un momento de SIDA, tu cuerpo puede llegar a un momento de SIDA, pero con los medicamentos y recuperación y terapia puedes salir de ese momento de tu cuerpo. Pero ¿cuánto tiempo es? No, eso dependerá de cada cuerpo. Vale, gracias. Hola, Aaron, muchísimas gracias. Estamos encantados contigo acá. Bueno, ya has despejado muchísimas dudas que ya no encontré ni qué preguntar. Pero en base a tu experiencia, dice que tienes ya 9 años con el virus, que tu familia te apoya, todo, o sea, que tú estás como tranquilo, yo lo digo donde sea. Pero siempre fue así, siempre tuviste el apoyo de tu familia, siempre estuvieron allí para ti, o fue un proceso diferente. Sí, cuando yo me diagnostiqué, ya tenía 23 años, estaba terminando la universidad, ya sabía de VIH y de SIDA porque había estado trabajando como en temas de derechos humanos y todo eso desde muy joven. Entonces la verdad es que nunca tuve problema con eso. Lo que sí no pensé es que me iba a convertir como en un activista de VIH, iba a terminar trabajando en VIH, eso fue por azar también, que terminé enredado como en una red nacional de jóvenes con VIH que me invitaron alguna vez, luego en la red internacional. Entonces por cosas de la vida terminé como trabajando directamente ese tema y hablando todos los días de VIH. Pero sí, pues nunca he tenido problema como en hablar de eso. Y creo que tiene que ver porque tengo mucha información y antes de también tenía mucha información sobre el tema. Entonces eso no se convierte en un impedimento para mí. Súper, muchas gracias. Aaron, muchas gracias por la información. Como en forma de cierre, quería preguntarte cuál crees que es el desafío que tiene en este momento esa fundación Más que Tres Letras, sobre todo aquí en la parte de Medellín y Colombia con la sociedad que contamos. Bueno, creo que el desafío más grande que hay, no solo de Más que Tres Letras, sino de la sociedad en general, es que podamos normalizar hablar de VIH y que no siga siendo un tema específico de las personas que vivimos con VIH, ni de los médicos, ni de los científicos. No, debería ser un tema de interés general porque es una enfermedad que puede llegarle a cualquier persona. ¿Sí? Entonces el reto más grande es ese, que podamos empezar a hablar de VIH sin tabús, sin prejuicios y que podamos conversarlo en cualquier lugar. ¿Sí? Eso va a evitar varias cosas. Primero, nuevas infecciones, porque si la gente tiene información, entonces va a poder cuidarse mejor. Segundo, va a mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH, porque esos rum que están por ahí ya no me van a afectar. Sí, es decir, yo ya voy a escuchar a la gente hablando de VIH, pero informada. Entonces yo voy a sentir que están hablando de algo de lo que saben y no simplemente están replicando los mitos. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante, que hablar de VIH se convierta en algo natural y que no solo sea algo de las personas que vivimos con VIH, sino de todo el mundo, que las familias, que los amigos, que las escuelas, que los programas de televisión como este, empecemos a hablar de VIH.
Aaron, tengo dos preguntas. La primera es, pues, desde que obtuviste la enfermedad, ¿qué avances has visto en materia de salud pública aquí en el país y pues también, como segunda pregunta, en Latinoamérica? ¿Cómo lo mencionas aquí en el país y en Latinoamérica? Bueno, de 9 años acá los cambios son bastante grandes. Así como les contaba la historia de las 15 pastillas en los 80, hoy solo es una. Yo recuerdo que cuando yo me diagnostiqué, el protocolo médico decía que solo debía empezar a tomar medicamentos cuando tuviera 400 CD4, ¿sí? 450, es decir, cuando fuera para abajo con el tema de las defensas, ¿sí? Así que yo empecé tratamiento un año después de que fui diagnosticado. Eso fue en el año 2013. Sí, ese era el protocolo. Hoy tú te diagnosticas y si es posible, esa misma semana estás tomando medicamentos, ¿sí? Ese es un cambio en materia de salud pública que apenas son 9 años de diferencia, pero lo que se dieron cuenta es que no necesitamos esperar a que el sistema inmunitario esté bastante debilitado para empezar el tratamiento, sino que tenemos que atacar de una vez el virus para evitar que las personas lleguen a tener complicaciones en su salud con el tema del virus, ¿sí? Ese es un primer cambio que me sucedió a mí, pues desde que estoy diagnosticado en Colombia. Y en América Latina, pues bueno, sobre todo en el cono sur, Argentina, Brasil, Chile, ellos han universalizado el acceso a los tratamientos. Entonces, en muchos de esos países, el acceso a tratamientos es completamente libre. Sí, es decir, no es necesario que tú seas nacional de ese país para acceder al tratamiento. Cosa que en Colombia no sucede. Aquí solo podemos acceder al tratamiento quienes estamos en el sistema de salud, ¿sí? Pero si tú vas a países del cono sur, pues como visitante podrías acceder al tratamiento antirretroviral, a las pastillas, sin necesidad de estar inmerso en el sistema de salud. Y eso es un poco lo que se pretende que pueda pasar en todo el mundo, y es que podamos tener acceso libre a los medicamentos, y eso podrá ayudarme a mí a poder viajar por el mundo sin preocuparme por mis medicamentos. Una pregunta como gatico. Aquí, de pronto conoces si hay, aquí en el Valle de la Aburrá hay algún sitio donde se hagan pruebas o testeos gratis, así no tengas, así no estés afiliado al sistema de salud. Bueno, el tema de las pruebas es bastante importante. Como decía ahora, la única manera de saber si tienes VIH es hacerte la prueba, ¿sí? Y no existen las pruebas caseras. No es la prueba de que me miro en el espejo y entonces si el ojo está más volteado para este lado, no. Lo único es hacerse la prueba. La prueba la puedes exigir al sistema de salud directamente. Tu médico familiar, pides una cita, pides la prueba y te la ordenan. Te la puedes hacer en laboratorios particulares o algunas organizaciones como Más que Tres Letras y otras fundaciones, eventualmente en algunos espacios de ciudad, eventos, conciertos, charlas, hacemos pruebas gratis también. Ahí hay que estar pendiente como de las redes de las organizaciones de VIH para saber cuándo estamos haciendo esas jornadas, pero también se hacen completamente gratis. Bueno, no sé si esta pregunta esté en tus manos responderla, pero igual te la voy a hacer. ¿Por qué crees que desde la pandemia de los 80 y los 90 y hasta hoy todavía no hay una vacuna, todavía no hay un avance como que definitivo en evitar la enfermedad o en curar la enfermedad? Sobre la cura del VIH, es un trabajo que en el activismo global se viene hace algunos años hablando. De hecho, hay una campaña global que es como la cura ya. Y es porque en 40 años de la enfermedad han habido unos avances clínicos mucho más grandes frente a otras enfermedades, pero porque no hay una cura. Y eso tiene que ver con el tema económico. Sí, digamos que el VIH es una enfermedad de alto costo, los medicamentos son muy costosos, los tratamientos son muy costosos. Entonces digamos que no es algo como muy benéfico para el mundo de las farmacéuticas pensar en una cura, porque se acabaría el negocio de los medicamentos. Digamos que básicamente es esa. Han desarrollado muchos estudios, no directamente para la cura, sino para otros avances como el PrEP, que es la medicina preventiva, entonces inyectable a 3 o a 6 meses, ya se está probando en algunos países, pero no hay visos de que empiecen investigaciones sobre el tema de la cura, y tiene que ver con el factor económico. Ok, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por participar, a Bisman Talks por invitarnos. Síganos a @más que 3 letras para que se enteren de todo lo que estamos haciendo y nos vemos en una próxima ocasión.